Santo. Ya comenzamos con la oración. Santa María, ayuda de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Vamos a ver si se me ve ahora. Bien. Bien, pues comenzamos entonces. La clase es sobre la parábola del publicano y el fariseo. Es Lucas 18, 9, 14. Yo le pongo siempre un título con el que en el título quiero sintetizar todo el mensaje que la clase va a llevar. Por eso yo le llamo ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, fariseo? ¿Dónde estás, publicano? Ese es el título. Y es que una de las primeras preguntas que Dios hace al hombre desde el origen y que resuena como un eco en toda la Biblia es ¿dónde estás? Ya lo tenemos en el libro del Génesis, cuando bajó Dios a la hora de la brisa buscando a Adán y Adán se había escondido y Dios le pregunta ¿dónde estás? Cuando había un profesor mío que decía, cuando Dios hace una pregunta de este tipo, ¿dónde estás? No es para que el hombre le haga saber algo que él ignora, porque Dios sabe dónde está Adán y sabe dónde estás tú, sino que con esta pregunta Dios quiere provocar alguna reacción dentro de nuestro corazón y en nuestro interior, ¿no? Quería también hacer reaccionar a Adán. Dios sabe perfectamente dónde está Adán, pero esta pregunta lleva a Adán a tomar conciencia de que no está donde debería estar, que ha perdido su sitio, que está ocupando un lugar que no es el suyo. Así que esta pregunta viene en ayuda de todos nosotros. ¿Dónde estás? Dios no es uno que viene a vigilar, que viene a cazarte, a ver dónde estás, sino que es misericordioso, es un padre, viene a ayudarte, viene a entrar en tu vida para ayudarte. Y te va a ayudar con esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde estás? Bueno, pues para responder y reaccionar a esta interpelación hemos de hacer un camino interior. Esta pregunta no se responde rápidamente, ni al primer golpe de inspiración que se me venga. Es una pregunta existencial, por tanto es una pregunta seria y tenemos que hacer una peregrinación al hombre interior, a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser, parecido al camino, a la peregrinación que hace Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra. Los rabinos, cuando hablan de esta salida, dice, realmente Dios le dijo a Adán, ve hacia ti mismo.
y por tanto necesitamos iniciar este camino interior desde la humildad, diciendo, sin buscar ninguna justificación, sino desde la humildad decirle al Señor, Señor, enséñanos a hacer este camino interior. A lo largo de la clase lo iremos viendo, cómo tenemos que hacer este camino. Es un camino para hacerlo durante toda la vida, ni siquiera en 1 o 2 meses, ¿eh? Pero es bueno que sepamos cómo tenemos que hacerlo para luego llevarlo a la práctica en la vida. Bien, entonces voy a leeros el texto de Lucas y a continuación empezamos a desgranar algunas de las palabras claves, sobre todo de los personajes. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un texto que nos suena muchísimo, porque en la liturgia se proclama a lo largo del año litúrgico muchas veces. También muy típico del tiempo de Cuaresma, donde pues es uno de los textos que nos ayudan a prepararnos para la Pascua. Dice el texto que hay 2 hombres que subieron al templo a orar. Cada uno hace su oración a Dios, pero la finalidad de la parábola que enseña a Jesús no es para confrontar una oración con otra. Esta es la oración buena y esta es la oración mala. Sino que y no intenta Jesús ver cuál es la mejor oración, sino que nos habla de la relación con Dios que todo hombre necesita tener. Y que en esta relación hemos de sufrir una transformación a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida, de manera que pasemos de nuestro fariseo interior a la conversión en un publicano interior. Y necesitamos hacer este paso. Los 2 están en nosotros, el fariseo y el publicano. El paso de uno a otro es obra de Dios, pero es también es obra de la gracia, pero la gracia necesita nuestra libertad. Decirle al Señor: sí, yo quiero hacer este camino interior y quiero esta transformación, porque soy un fariseo en mi relación con Dios y necesito pasar a la actitud del publicano. Vamos a ir a la escena. Primero vamos a ver los destinatarios a los que va a dirigirse Jesús, luego vamos a ver al publicano y después vamos a ver al fariseo, o al revés, primero al fariseo y luego al publicano. Pero es importante los destinatarios. El evangelista Lucas introduce la parábola diciendo que Dios se dirige a unas personas que tienen 2 rasgos. Se tenían por justos y despreciaban a los demás.
El verbo griego usado, este despreciar a los demás, significa despreciar por no tener, por tener en nada a los demás. No es un desprecio que venga pues, de un despecho, de una agresividad. Es que las personas que rodeaban a Jesús tenían en nada a los demás. Es el mismo verbo que Lucas utiliza para describir la actitud que Herodes tuvo con Jesús. Herodes despreció a Jesús. Hay algunas traducciones que pone que se burló de él, ¿eh? Y lo remitió a Pilato. Pero realmente es que lo despreció porque no lo valoró. Deberíamos a lo largo de esta clase ir preguntándonos, ¿están en mí estos rasgos? ¿Soy yo uno o una que me tengo por justo? ¿Que yo estoy haciendo todo bien? ¿Que yo tengo siempre buena intención? ¿Que son los demás los que me hacen la vida imposible? ¿Que son los demás los que me hacen sufrir? Porque es muy fácil. Veréis cómo poquito a poco nos toca toda la parábola entera, desde el principio hasta el final. Yo desprecio a los demás porque no los valoro o en qué valoro a los demás. Si estamos dentro de este grupo al que Jesús se dirigía, pues estupendo, porque esta parábola viene en ayuda nuestra. No es para que nos vengamos abajo o tengamos ahora un juicio despectivo hacia nosotros, sino que es para decirte, es una buena noticia que puedas saber dónde estás. Porque entonces esta palabra de Jesús viene para ti. Bien, esto es el fariseo, es el primer protagonista que vamos a ver. Él se caracteriza por su palabrería, que ocupa mucha escena. Casi toda la parábola es un monólogo del fariseo. Su nombre significa separado. Fariseo viene del verbo farás, que significa separar. Por lo tanto, eran personas con una sola preocupación: no desviarse de la ley escrupulosamente y formar como un grupo aparte de excesiva observancia. Se distinguían por buscar afanosamente una perfección, pero no dejándose moldear por Dios, sino por idolatría a su ego. El ego nuestro, cuando está al centro, entonces necesitamos, aunque sea maquillarnos, pero aparentar ser perfecto. No hay ni un ser humano perfecto sobre la tierra. Cuando hay una excesiva preocupación por la observancia, es que estoy todavía excesivamente preocupado de mí mismo, sobre mi ego, sobre la imagen, sobre lo que los demás dirán. Estos fariseos, para la mayoría del pueblo, eran hombres que inspiraban respeto porque eran personas piadosas, no eran malos, eran personas muy piadosas, que conocían mucho la ley y que la amaban. Pero esto les hizo caminar en la altanería. Por eso el fariseo, dice este texto de Lucas, reza de pie y usa muchas palabras. Es decir, hasta su postura, todo es expresión de su altanería,
de sentirse superior a los demás. Y su oración es sí una acción de gracias dirigida a Dios, pero en realidad es una exhibición de sus propios méritos. A los demás los califica como ladrones, injustos, adúlteros, incluso señala como ese publicano. Pero precisamente aquí está el problema del fariseo. Ese fariseo no reza a Dios. Y nos puede pasar a nosotros también. En algunas ocasiones, este hombre reza ante su ego, ante sí mismo. Es su ídolo. Lo tiene delante. En el lugar de Dios ha puesto a su ego. Y en lugar de tener ante sus ojos al Señor, tiene su propia persona. Por eso no siente necesidad de postrarse ante Dios en el templo, está en pie, seguro, como si fuese el dueño de su vida. Este es el corazón del fariseo. Podemos tener actitudes también parecidas. Podemos creernos en algunas ocasiones que somos dueños de nuestra vida. El fariseo enumera las buenas obras que ha realizado y son verdaderas, ¿eh? Él es irreprensible porque observa la ley, pero se complace en su propia observancia de los preceptos. Reza ante su ego y no ama al prójimo. Y fijaos, los dos lazos que hacen a un hombre tener vida abundante es amar a Dios y amar al prójimo. Esos son los dos lazos que nos dan la vida. Por eso este hombre, aunque está en pie, no tiene vida. Aunque da el diezmo, aunque ayuna, le falta la vida que es un don gratuito de Dios. Es más, yo diría, le falta experimentar la vida como un regalo de Dios que se va desenvolviendo poco a poco, como un regalo inmenso que Dios ha puesto en nuestras manos y tenemos X años para irlo descubriendo y poquito a poco lo vamos quitando el lazo, ahora quitamos el adhesivo, ahora abrimos el papel y poco a poco vamos descubriendo a lo largo de los años la vida como regalo de Dios. No recibimos la vida como premio a nuestros méritos. Sería bueno preguntarnos cómo rezo yo y de qué está lleno mi corazón. ¿Está lleno de mi ego o de mi arrogancia, de mi hipocresía? ¿O yo doy opción a que Dios me regale la vida sin que yo merezca nada? Por eso no se puede rezar ante un ídolo. Por eso muchas veces nos quedamos vacíos. Por eso no surte efecto el tiempo de oración, porque no nos hemos puesto ante Dios. A veces estamos tan atrapados por las prisas, por el ritmo cotidiano, que a menudo estamos aturdidos, preocupados y nos resulta difícil entrar en el silencio de la oración y en la intimidad ante Dios de una manera humilde, sin prisas, sin agresividad,
desde la verdad. Por eso es bueno que nos preguntemos hoy, en mi día a día yo vivo de una manera rígida, de una manera enfermiza en la ley, me siento mejor que los demás. ¿Quiénes son los demás para mí? Y el segundo orante que aparece en el templo es el publicano. Fijaos qué diferencia, qué contraste tan grande hace Jesús con este ejemplo. El fariseo, que es una persona considerada socialmente piadosa y creyente y buena, digamos, observante, y el publicano, que eran personas encargadas de recaudar a cuenta del Imperio Romano los diezmos, los impuestos y los derechos de aduana. Eran normalmente hebreos que habían comprado este cargo y estaban por grandes sumas, seducidos por la ventaja que estos cargos le daban. Si no sabemos un poquito la historia del Imperio Romano, yo en 2 minutos os digo lo que un publicano podía hacer. El gobierno les confiaba la tarea de recaudar las sumas a partir de mínimos, los impuestos a partir de un mínimo. Y sobre este mínimo tenían la libertad de establecer otros impuestos mayores que ya no daban al gobierno, sino que pasaban a ellos. Al gobierno solo daban lo que se llamaban los mínimos. Por eso se enriquecían tanto. Eran mal vistos por el pueblo de Israel. Claro, habían abandonado la fe de Israel, se habían vendido al Imperio Romano por dinero. Y fijaos, una persona así entra en el templo. Yo no sé si una persona mal vista entra en nuestra iglesia, no sé nosotros qué pensamos. Quizás pensásemos lo que el fariseo. Pero este hombre se presenta en el templo con un espíritu humilde, arrepentido, manteniéndose a distancia porque sabe que es un gusano. Vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Es un gusano. Está robando. Se mantiene a distancia, no se atreve a acercarse a Dios. Dice que Lucas que ni se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Por lo tanto, se presenta tal cual es, sin maquillarse, totalmente desnudo ante Dios. Y su oración es breve, porque no hay palabras para decir lo que está sintiendo. Solamente dice: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Punto. Fijaos qué cosa tan simple. Sin embargo, es la oración más hermosa que puede llegar a los oídos de Dios inmediatamente. Los recaudadores de impuestos eran considerados personas impuras, eran mal vistos, eran pecadores públicos. Pero la parábola enseña que se es justo o pecador no por la pertenencia social, sino por el modo de relacionarse con Dios y por el modo de relacionarme con los hermanos. Por eso, si quiero ver si soy una persona justa, tengo que mirar cómo me estoy relacionando con Dios y con los hermanos. Los gestos de penitencia y las pocas palabras del publicano testimonian
una conciencia acerca de su miseria completamente transparente, clara. Se conoce por dentro y por fuera. Y se comporta como alguien humilde, seguro solo de una cosa, que es un pecador. Nada más, no tiene méritos sobre los que apoyarse. ¿Sabéis lo que es su oración? Mendigar misericordia a Dios. Sería la definición más clara de una oración que llegue a los oídos de Dios. Una oración que mendigue misericordia, presentándose con las manos vacías, pero con el corazón desnudo y reconociendo su verdad. Es el verdadero creyente. Fijaos, aunque haya sido despreciado por todos. Frente a estos dos, fariseo y publicano, es sano preguntarse, ¿dónde estoy yo? Lo mismo que Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Estoy anclada en una vida farisea, buscando siempre mérito, descalificando a los demás porque los demás no tienen las obras tan justas como las mías? ¿O vivo sin mirar a los demás eh, en sus actuaciones, porque tengo los ojos fijos en mi corazón que está necesitado de misericordia? Hay dos expresiones claves en esta parábola que me gusta siempre remarcar. La primera es, no soy como. Esta frase es la que más suena en la oración del fariseo. No soy como. Resuena dentro de nosotras o de nosotros, porque esa oración del fariseo parece una acción de gracias, pero es una egolatría. En apariencia es una acción de gracias, pero su oración lo único que marca es su separación de los demás, porque él es justo y los demás no. Su oración no le lleva a la comunión con los demás, le lleva a separarse de los demás. Esta no es la oración que Jesús ha venido a enseñar. La otra palabra clave o expresión clave es: ten piedad de mí, que es el grito del publicano que pide compasión. Decía un profesor mío que lo que echemos en el molino, eso es lo que muele todo el día. Lo que echemos en el corazón a primera hora de la mañana, eso es lo que está moliendo en nuestro corazón todo el día. Si echamos por la mañana, lo primero, no soy como fulanita, pues eso estará acompañándonos todo el día, moliéndose en el corazón. Pero si lo primero al abrir los ojos es ten piedad de mí, Señor, a lo largo de este día, ten piedad de mí, úngeme con tu espíritu, ten piedad de mí, que no soy nada, que sin ti no puedo nada, ten piedad de mí. Eso se irá moliendo en nuestro corazón todo el día, hasta que tengamos un corazón orante. El verbo que utiliza para decir ten compasión no es, porque a lo mejor la palabra compasión a nosotros como que es dame una palmadita, dime que no pasa nada y adelante. Es un verbo muy fuerte y las comai significa sé propicio
ante quien está equivocado. Sé propicio ante este pobre que está equivocado. Es fortísimo. Este hombre es totalmente transparente en su oración. Había un profesor mío que decía, estos dos hombres cohabitan dentro de nosotros. Así que no tenemos que ir buscando quién soy, más bien dónde estoy, porque los dos cohabitan dentro de nuestro interior. Pero yo en este momento, hoy, en este presente, ¿dónde estoy? Porque nosotros todos somos templo de Dios. Y este fariseo y este publicano han ido al templo hoy a orar. Están aquí dentro de mí. Y Jesús viene a darnos luz esta tarde. Contrapone los dos tipos de actitudes del corazón que determinan el comportamiento. Así como yo tenga el corazón, así como yo ore, así yo me voy a comportar a lo largo del día y a lo largo de la vida. El fariseo, con su modo de ser, tiende a encerrarse a sí mismo en su pretensión de ser el único que va a conseguir la salvación y la vida plena para él. A veces nos podemos estar encerrando en nosotros mismos, ¿eh? El publicano, sin embargo, es consciente de su iniquidad y espera la misericordia de Dios suplicando. Hay una expresión importantísima que en el texto griego aparece y que es importante que lo sepamos, no por curiosidad, sino porque nos ayuda a entender el camino que tenemos que hacer para orar. El texto griego nos dice, este bajó a su casa justificado y aquel no. El texto griego dice, kata ekeinon, bajó justificado antes que aquel. No aparece ninguna partícula negativa. Significa que la justificación Dios nos la da a todos. Pero la encuentra primero el publicano. La justificación la encuentra primero el pecador, el que se pone ante Dios sin ningún tapujo. El fariseo encontrará la justificación más tarde, necesita hacer un camino para ver su propia verdad. Es bueno en esta parábola preguntarnos dónde estamos nosotros. ¿Dónde estás, fariseo? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, publicano? Es más, es necesario preguntarnos dónde estamos para poder descubrir dónde está Dios. En el fondo, solamente tenemos una vida plena si hacemos este camino interior y llegamos a descubrir la verdad de nuestra vida y que Dios está en medio de ella. Porque Dios está donde tú le dejes entrar. El publicano dejó entrar a Dios. El fariseo cerró la puerta a Dios. Solo dejó entrar a los méritos.
Solo dejó entrar al orgullo. Por eso es importante que tengamos paciencia de hacer un camino interior, quitándonos máscaras, quitándonos engaños, pero no para ser la persona más sincera del mundo, sino para ser una persona que viva auténticamente y se encuentre con Dios. Martini decía, de la pregunta ¿dónde está Adán? ¿Dónde estás, Adán? Nace otra pregunta, ¿dónde está Dios? Y esta pregunta no la dejemos pasar, porque si Dios está en medio de nosotros, pero no teóricamente, sino que yo vivo existencialmente, que Dios está en medio de mi día, en medio de mis sufrimientos, en medio de mis incomprensiones, en medio de aquello que no entiendo, en medio de mi vida familiar, en medio de la comunidad, yo voy descubriendo que Dios está aquí, mi vida cambia. Martín Buber decía una cosa frente a esta pregunta, ¿dónde está Dios? Decía él, Dios quiere entrar en su mundo, porque este mundo lo ha creado Dios, nos lo ha dado como un regalo, pero Él entra a aquello a la vida humana que ha creado Él. Él es el dueño de nuestra vida. Dios quiere entrar en nuestra vida, pero quiere entrar a través de los hombres. He aquí el misterio de nuestra existencia y la posibilidad sobrehumana del género humano. Dios está y nos llega a través de quien menos te lo esperes, a través de un publicano, a través de un acontecimiento inesperado, a través de los hombres. Cuando el hombre abre la puerta, Dios puede entrar junto a él. Esta apertura interior del corazón puede realizarse a través de diferentes encuentros humanos, en las cosas diarias, en lo que Santa Teresita decía, los breves deberes de cada día. A través de eso entra Dios en nuestra vida y quiere marcar un camino de transformación profunda, de manera que la buena noticia de esta parábola es que si tú te encuentras en la actitud del fariseo, Dios puede entrar a transformarte, puede hacer una obra maravillosa de tal manera, más grande que una catedral dentro de ti, de tal manera que tú puedas ir viendo la verdad de tu vida y con alegría ponerla delante de Dios pidiendo misericordia. Con alegría os digo porque el cristiano que pide misericordia a Dios sabe que la va a recibir, tiene la certeza de que Dios la va a derramar a, a borbotones. Solamente tienes que abrirle una rendija. Nuestra clase de hoy ha comenzado por esta pregunta, ¿dónde estás, hombre? Pero comenzar por sí mismo no es para acabar en sí mismo. No nos preguntamos dónde estoy para terminar en torno a mi ego dando vueltas. Es sano tomarse como punto de partida, pero no es nuestra meta. Nos conocemos, pero no para estar permanentemente preocupados de nosotros mismos, sino para poder
dar respuesta a dónde está Dios. Habiendo recorrido este camino hacia nuestro corazón y regresar al Señor con el corazón ensanchado, sabiendo que Dios está en cada una de mis debilidades, porque viene a sanar, no solamente a sanar, a transformar, que en tu corazón vayas pasando, igual que de Marta a María, igual que Marta y María están dentro de nosotros también cohabitando, y tenemos que hacer un camino para ir pasando y haber un equilibrio entre la actividad de Marta y la contemplación de María, y aprender a vivir desde el corazón, pues dar opción a través del silencio y la oración, dar opción a que el Señor nos vaya pasando de ser un fariseo a ser un publicano, de ser una persona anclada en los méritos, en la imagen, en las buenas obras que hago, anclada en la misericordia de Dios, y por tanto sin ningún tapujo poner nuestra miseria ante Él. Bien, esta es, no quiero alargar más, esta es en síntesis la enseñanza de esta parábola para nosotros. No quiere Jesús enfrentar dos formas de oración, una la buena y otra la mala, sino en enseñarnos a hacer un camino interior para ser personas maduras en la fe. La persona madura en la fe es transparente ante Dios y puede acoger a los demás en su miseria, en sus fallos, sin descalificar a nadie. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Solamente animaros a seguir trabajando la palabra alianza. También animaros a que si hay alguna duda, alguna palabra en los textos que vais escrutando que no os resulta fácil, pues nos mandéis un correo para que podamos en la siguiente clase aclarar o decir alguna palabra en torno a ello. Espero que os vaya gustando la palabra alianza, es decir, que lo vayáis saboreando, que no sea una obligación de la escuela de oración, sino que sea un saborear, ir adquiriendo la sabiduría del cristiano, que vive la vida como una alianza con Dios. Y nada más, nos vemos entonces el día 26, que es el miércoles que viene. Y será, por tanto, la última clase de julio. Muy bien, me alegro de veros. Ya os echaba en falta, después de acostumbrada a veros todos los miércoles, os echaba en falta, ¿eh? Así que hasta el miércoles que viene, un saludo a todos.